Administración contable. Asesoría 1. Esquema fiscal Uber. Expositor Carlos García. Esquema fiscal para Uber. Vamos a determinar cuál es el esquema más adecuado fiscalmente hablando para este modelo de negocio llamado Uber. Es necesario estar dado de alta en un régimen que nos permita poder facturar. Debemos estar registrados ante el SAT, en las actividades empresariales y profesionales de las personas físicas. Existen dos grandes regímenes, el régimen general y el régimen de incorporación fiscal. Los dos nos permiten emitir facturas. Los dos son sujetos de los mismos impuestos en el esquema más básico, el ISR, impuesto sobre la renta, y el IVA, impuesto al valor agregado. Veamos las diferencias entre cada régimen. Régimen general. Ha existido desde siempre. Es la manera tradicional de pagar los impuestos. Régimen de incorporación fiscal o RIF. Es un régimen recientemente establecido por el SAT. Es básicamente un régimen de transición que durará 10 años, durante los cuales se obtendrán beneficios en el pago de los impuestos a través de subsidios, y que al término de este periodo incorporará a los contribuyentes que se hayan suscrito al RIF al régimen general. ¿Por qué es conveniente estar en el RIF? Veamos la aplicación de los subsidios a través de los 10 años que el contribuyente puede permanecer en este régimen. Subsidio a ISR. El primer año no se pagará ISR, está subsidiado al 100%. El segundo año se pagará el 10% del probable impuesto que se hubiera calculado, es decir, si se determinara un impuesto de 200 pesos, se pagaría el 10% solamente, o sea, 20 pesos. El tercer año se pagará el 20% del probable impuesto que se hubiera calculado, es decir, si se determinara un impuesto de 200 pesos, se pagaría el 20% solamente, o sea, 40 pesos. Y así, cada año se incrementaría un 10% hasta llegar al año 10º, en donde se tendrá que pagar el 100% del impuesto. Es decir, si el impuesto fuera de 200 pesos, se pagarían 200 pesos. Subsidio a IVA. El IVA se paga desde el primer año, pero también de una manera subsidiada a través de una mecánica de cálculo que involucra algunos datos de la contabilidad para poder obtener un factor, mismo que utilizaremos para la determinación del IVA. Dicho factor cambiará en cada periodo de cálculo, ya que los datos contables para su determinación no son iguales en cada periodo. El cálculo del IVA se hará solo por los ingresos facturados, sin considerar la facturación por ventas al público en general, al menos el primer año de RIF. Por los años posteriores y dependiendo de algunas variables como ingresos obtenidos el año anterior y actividad económica desarrollada, es probable que existan beneficios adicionales que podemos aplicar. Conclusión. Mientras que en el régimen general siempre se está pagando el impuesto al 100%, en el RIF se paga de manera subsidiada. Se puede apreciar claramente la conveniencia de estar en este régimen y poder aprovechar los beneficios que brinda. ¿Para quién es el RIF? Para personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos que no excedan de 2 millones de pesos al año y realicen actividades como enajenación de bienes, venta de mercancías, por ejemplo, carnicerías, pollerías, fruterías, tiendas de abarrotes, entre otras. Que presten servicios que no requieran de título profesional, como ejemplo, electricistas, albañiles, taxistas, servicios de autotransporte, carpintero, plomero, mecánico, entre otros. Aquí es donde se abre la posibilidad de desarrollar en RIF la actividad de alquiler de automóviles con chofer, que es la actividad económica que se realiza a través de Uber. También ventas por comisión, siempre que no sean superiores al 30% de sus ingresos totales anuales. Por ejemplo, tarjetas telefónicas, tiempo aire, productos de belleza, entre otros. Adicionalmente podrán obtener ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios, arrendamiento de casa-habitación o local comercial, que reciban intereses, siempre que en su conjunto no exceda de 2 millones de pesos al año. Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal solo podrán permanecer en el mismo durante un periodo máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo,
deberán tributar en el régimen general de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Los socios de empresas, accionistas, los integrantes de personas morales, quienes realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras. Las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. Obligaciones de los contribuyentes en RIF. De manera general, están obligados a presentar declaraciones bimestrales, mismas que tendrán el carácter de pago definitivos de impuestos. Esto quiere decir que no están obligados a presentar declaración anual por los ingresos provenientes de este régimen. Pongamos un ejemplo. Si un contribuyente percibiera sueldos y estuviera obligado a presentar declaración anual o decidiera presentarla de manera voluntaria, lo haría solo por sus ingresos obtenidos por sueldos, sin considerar los ingresos obtenidos en el RIF. En estas declaraciones bimestrales se debe presentar el resultado de sus impuestos. Como comentamos anteriormente, son sujetos de dos impuestos básicos, el ICR y el IVA. Pueden no ser los únicos impuestos a los que están sujetos, depende de la actividad que se realice, u otras obligaciones contraídas por el contribuyente. Por ejemplo, un contribuyente puede ser sujeto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o IEPS, por enajenar tabaco, alimentos con alto contenido calórico, bebidas alcohólicas, entre otros. Deben cumplir con las obligaciones inherentes a reglas de carácter general. Además de presentar las declaraciones bimestrales de ISR e IVA, se deben presentar las declaraciones informativas de la DIOT, que son las declaraciones informativas de operaciones con terceros. Debido a la naturaleza de las operaciones realizadas en Uber, hay que presentar una declaración informativa llamada DIOT. En esta declaración se debe informar al SAT de las operaciones afectas al IVA pagadas a terceros. Por ejemplo, el pago de la gasolina, mantenimiento automotriz, peaje, pagos por servicios profesionales, etc. También es obligatorio facturar las ventas realizadas con el público en general. Más adelante aclararemos por qué es necesario hacer esta factura. Se deben observar los requisitos relativos a los comprobantes fiscales para asegurar su correcta aplicación, tanto en la emisión y recepción de los mismos. Obligaciones respecto a los ingresos. Se deben integrar de manera adecuada los ingresos obtenidos. En el caso particular de Uber, existen ingresos facturados e ingresos no facturados, además de existir ingresos no sujetos a la comisión que descuenta Uber por el uso de su plataforma, como el impuesto estatal y cuota de solicitud, entre otros conceptos. Los ingresos se integran a partir de un documento expedido por Uber llamado resumen de ganancias o resumen de pago. No todos los gastos son deducibles. Deben tener relación con la actividad y cumplir con requisitos para su deducibilidad. Dice textualmente la ley: serán deducibles los gastos estrictamente necesarios para la obtención del ingreso. A manera de ejemplificar algunos de los requisitos, mencionaremos los siguientes: que estén bien requisitados los datos fiscales del emisor y el receptor, especificar la forma y método de pago. Cabe aclarar que los gastos deben ser pagados por medios electrónicos a nombre del contribuyente, tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas, cheques, monederos electrónicos, entre otros requisitos. Se debe considerar además que se recibe una factura expedida en el extranjero no sujeta a los requisitos fiscales en territorio nacional. Dicha factura se expide sin IVA por estar fuera de la franja de IVA del país de origen. Sin embargo, se puede deducir para ISR. Integración de los ingresos. En el modelo operativo de Uber siempre se generan dos tipos de ingreso. 1. Ingresos facturados. Los factura Uber a través de una plataforma automática, para lo cual los usuarios que requieran les sea facturado el servicio deben darse de alta en el portal de facturación que Uber pone a su disposición. De esta manera, cada que tomen un servicio en cualquier unidad de Uber, se les facturará de manera automática el servicio. Los socios no hacen estas facturas, las hace Uber. En el proceso de alta como socio, Uber pide que el socio le facilite los mecanismos necesarios para poder hacer los comprobantes, los CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet. El socio debe darse de alta en el portal de facturación automática de Uber con su CSD, certificado de sello digital.
debe subir al portal el archivo con extensión .ser y la llave archivo con extensión .key con su respectiva contraseña. 2. Ingresos no facturados. Así como hay usuarios que solicitan facturas por los servicios, también existen quienes no las requieren. Por lo tanto, se vuelve necesario hacer una factura global, en la que se facturen los ingresos de los usuarios que no solicitaron factura. Es un requisito obligatorio. Esta factura se llama ingresos por ventas al público en general y debe cumplir con requisitos que al efecto señale el SAT. Se deben integrar los ingresos totales del socio y después, en base a la facturación hecha por Uber, determinar el importe de la factura por ventas al público en general. Los socios deben hacer estas facturas y así cumplir con la obligación de la expedición de los comprobantes, CFDIs, que amparen la totalidad de sus ingresos, ya que en el caso de una revisión, lo primero que coteja el SAT es el banco contra la facturación de los ingresos. Pongamos un ejemplo. Un socio con ingresos facturados por 2,000 pesos más IVA, que lo factura Uber, más ingresos no facturados por 8,000 pesos más IVA, que lo factura el socio, nos da un total de 10,000 pesos más IVA, que debe ser igual al total depositado. Lo anteriormente expuesto es una asesoría general respecto al modelo de negocio de Uber. Cada contribuyente puede tener situaciones específicas que se deben conocer y analizar para poder encuadrar de manera adecuada un esquema fiscal que le sea funcional.